se han venido a hablar de cositas porque hoy nos acompaña Patrick Duarte, artista multidisciplinar, nacido en Málaga en 1992 y afincado en Madrid. Patrick es escritor, músico y activista. Lleva años participando en espacios donde defiende esta defensa contra la estigmatización de las identidades LGTBQ+, y la dignidad de las personas psiquiatrizadas. Su primer proyecto, Lo Crío Perdido, que siempre lo pronuncio mal, es un viaje íntimo y potente que combina álbum musical y libro ilustrado para contar su experiencia como hombre trans, desde el humor, sin drama, desde la memoria, desde la crítica, pero sobre todo desde el afecto. Hoy viene a hablarnos de este proyecto de identidades, de narrarse desde el cuerpo propio y de cómo el arte puede ser refugio, altavoz y también una forma de resistencia. Con todas nosotras, hoy está el bueno, el grande, vámonos, de Patrick, ¡vamos! ¡Padre! Buenas tardes. Aplauso por ahí para lo bueno de Patrick. ¿Cómo estás? Tremenda presentación, Romina? Joder, muchas gracias. Nah, me alegro. Yo siempre vivo con ese miedo de que alguien me diga no, yo esto no lo he escrito. ¿Sabes? Que como que le ponga, hombre, porque este libro sé que es tuyo y tal, pero siempre está como este rollo de, ¿no? Que siempre haces la investigación y a ver, uno intenta abarcar lo máximo, pero a veces buscas datos y bueno, siempre está. Yo sé que sí, que lo he contratado 3 veces, pero ¿y si no? Así que bueno, me alegro que sea representativa y que os guste. Patrick, ya conoces el programa, sabes que la primera y la última pregunta siempre es la misma. Yo diría que la más fácil, al mismo tiempo también la más complicada, y es ¿quién es Patrick Duarte y cómo se relaciona con Lo Crío Perdido? Vale. Pues bueno, como bien has introducido, soy una persona que aboga muchísimo por existir como resistencia, ¿no? Como utilizar mi propia existencia como herramienta política. Y es desde ahí que me dedico a hacer el arte, a hacer la política, a hacer el activismo y todas las cositas a las que me meto que no son pocas, ¿no? Entonces, Lo Crío Perdido es una cosa que fue creciendo a un nivel que yo no me esperaba. Inicialmente ni siquiera... O sea, esto no nació con objetivo de publicarse inicialmente. ¿Sabes? Es una cosa que fue como construyéndose y Lo Crío Perdido ha ido adquiriendo su identidad propia, mm, un poco de manera paralela, ¿no? Uh-huh. O sea, que lo comienzas un poco, cuéntame, esta necesidad personal, ¿cuál fue este motor inicial para decir yo tengo que empezar a hacer esto? Que me imagino que quizás tampoco estaba muy estructurado, pero ¿cuál fue esa chispa que dices yo tengo que empezar a hablar de esto? Vale, claro, al final este proyecto que como bien has dicho antes es un libro ilustrado por la maravillosa ilustradora Suzu, que aquí mucha gente la conoce, Sí. Y un álbum musical, ¿no? Entonces, esto surge a partir de un momento en el que después de tener un accidente de tráfico, pues a mí me mandan a psiquiatría, me diagnostican de trastorno de identidad disociativo y trastorno de estrés postraumático complejo. Vale. Y claro, eso es una cosa como que dices, trastorno de identidad disociativo, ¿tú sabes lo que es? Yo no tenía ni idea. Y, entonces como que paralelamente estaban pasando muchas cosas, yo hacía muy poquito tiempo que me había operado del pecho, yo no podía cantar, a pesar de que llevaba toda mi vida cantando, al cambiarme el registro de la voz, pues tuve que estar mucho rato sin poder cantar. Entonces, en este momento en el que paso por psiquiatría, mi psicóloga, que está especializada en trauma, en apego y disociación, pues me invitó a explorar un poco, bueno, primero me explicó en qué consistía y luego me invitó a conocer cada uno de esos fragmentos de la personalidad y cómo se relacionaban conmigo y con el objetivo no de curar nada ni de eliminar nada, sino de integrarlo, ¿no? Y fue para eso que empecé como, por un lado, como no podía cantar,
buscaba sensaciones en el piano. Y por otro lado fue que empecé a escribir todo esto, primero para entenderlo yo y luego pues para que lo pudiera entender mi red más cercana, mi entorno más cercano, para poder acompañarme en esta realidad, ¿no? Que es tan compleja. Ujú. ¿Y en qué momento te das cuenta? Me dices que al final pues es también un proceso, que yo creo que al final las grandes obras o las piezas un poco más personales siempre son así, ¿no? Que se construyen y luego se etiquetan. Pero ¿en qué momento supiste que esto no iba a ser solo un libro o esto no iba a ser solo un libro, sino de alguna manera un dispositivo de diálogo social? Eso se dio al empezar a compartirlo con mi entorno más cercano, eh, y ver el impacto que tenía en la gente de mi alrededor. Ujú. También de empezar a recibir feedback de, oye tío, yo pienso que esto puede ayudar a mucha gente, yo pienso que gracias a esto se pueden abrir un montón de conversaciones que hacen falta abrir. Creo que, aunque últimamente, tía, tú lo sabes, ¿no? Desde la pandemia Ajá. se habla muchísimo de salud mental, pero, pero creo que sigue habiendo mucho estigma, Claro, creo que no siempre se habla, o sea, me faltan voces en primera persona, ¿no? claro. Y fue ahí cuando me di cuenta de que quizá había otras muchas personas. Además, como que dentro de la gente psiquiatrizada solemos estar muchas veces privados de nuestra propia agencia, ¿no? Una vez pasas por ahí, eh, con toda esta cosa de enfermo mental y demás, creo que hacía falta que otra gente pudiera verse reflejada, no sentirse sola, y fue ahí cuando me decidí por darle una estructura un poco más cohesionada para compartirla como más públicamente. Claro. Claro, y a colación precisamente de esto que me comentas, que, bueno, en el Nuti lo hablamos mucho, es que la salud mental realmente está bastante visibilizada, pero paradójicamente concuerda bastante con cómo se psiquiatriza también o cómo de alguna manera se demoniza o cómo de alguna manera también se diagnostica, ¿no? El hecho de decir, vale, pues vamos a visibilizarlo y usted tiene depresión, ¿no? Y en el momento en el que el médico te dice, tú tienes depresión o tienes trastorno de estrés postraumático o tienes X, como que parece como que la carga del problema pasa de él, ¿no? Que tenía que buscar pues una sintomatología o un nombre, una etiqueta a ti. Ya tienes depresión, ahí tienes el huevo, pélalo, ¿no? Y me da como un poco esa sensación de que simplemente estamos basiqueando, que simplemente estamos en la superficie, estamos diciendo, bueno, sí, depresión existe. Y es como, vale, pero ¿qué vamos a hacer con eso, no? No sé si tienes la misma impresión. Sí, para mí es súper importante poder nombrar los malestares, las dificultades y los apoyos que cada uno necesite. Pero los diagnósticos me parecen un arma de doble filo. Igual que en este frame, como dirías tú, pueden tener un sentido en tanto son la vía por la cual personas que lo necesitan pues podemos acceder a bajas laborales o demás recursos, también muchas veces tienen tal carga que pasan a ser casi tu identidad y a sentirse muchas veces como una sentencia. Em, claro, es una realidad que incluso desde los medios de comunicación, tú lo sabrás, dedicándote a lo que te dedicas, eh, se fomenta mucho esta relación entre locura y peligrosidad, locura y daño. Eso hace que al final, cuando a ti se te coloca una etiqueta determinada, un diagnóstico determinado, eh, genere un montón de malestar y de miedo, ¿no? De cuestionamiento de la propia identidad, de joder, entonces soy peligroso, la gente tiene que tener cuidado conmigo, ¿no? ¿Qué es esto? Claro. Porque yo no he leído ninguna noticia. No sé quién ha asesinado a su madre y tenía antecedentes de hipotiroidismo, ¿no? Pero Claro. sin embargo, tiene Sí, casualidad antecedentes con causalidad constantemente, que es como, bueno, es que a lo mejor tenía trastorno límite de la personalidad, pero la ha matado porque la madre era una hija de puta y yo qué sé, y la mató en defensa propia, yo qué sé, ¿no? Totalmente, que al final es como la salida fácil y es como el San Benito y a partir de ahí ya tenemos como
el abrazo de esta respuesta. Como estaban comentando por aquí, por el chat, decía Lucy que se visibiliza mucho, que está ahí, pero que muchas veces no se habla de manera adecuada. Yo no sé si te ocurre, pero yo me rasco las vestiduras cada vez que entro a internet y la gente se autodiagnostica, pero como si fuera una cosa cool, ¿no? Precisamente yo creo que derivado de este rollo de que parece como que las cosas no acaban en sí mismas, ¿no? No podemos decir tiene depresión y vamos a solucionarlo tal, ¿no? Si no tiene depresión hizo esto, o yo qué sé, la disociación le hizo matar a sus padres, como que siempre estamos buscando la acción. Y como que de alguna manera también se romantiza como esa parte de... Es que entras a redes y todo el mundo es TLP, o todo el mundo es neurodivergente, o todo el mundo... ¡Ay, que tengo TOC! ¡Uy, estoy depre! Creo que esa frivolización o esa popularización malogra bastante el concepto, ¿no? Sí, yo por eso te comentaba que en mi opinión el diagnóstico sirve únicamente eh, dentro de este contexto para recibir determinados apoyos, para poder nombrar ciertas experiencias. Pero me parece un arma peligrosísima. Además, sí, también he observado que ahora la disociación está en boca de todo el mundo, como que se utiliza con una naturalidad que flipas, pero no en un... Coincido con Lucy en que no es de una manera adecuada, porque además la mayoría de las veces que escucho a personas decir, es que estaba disociada o no sé qué, no sé cuánto, ni siquiera están hablando de una disociación propiamente, sino que hablan de estar desconectada, que no es lo mismo, desconectarse un momento que tener una disociación. Tú no te disocias, ¿vale? O sea, la disociación lo que ocurre es que hay determinadas experiencias que tu cerebro no puede procesar en ese momento o determinadas emociones demasiado intensas y lo que hace es disociar tales, o sea, tu cerebro disocia tales emociones o tales experiencias. Tú no estás haciendo nada activamente ni te has disociado, ¿no? Entonces, me parece peligroso no explicar bien las cosas y también como construir cierta identidad en base a un concepto, ¿no? Como sea cualquier diagnóstico y muchas veces utilizarlo hablando en plata para ser un gilipollas. Porque no vale, o sea, no puedes justificar que Totalmente, tú... sí. Tú puedes estar muy deprimido, pero respétame, ¿sabes? No es sine qua non para absolutamente nada. Es la Eso, gula papal, que es como, bueno, te voy a dar un pinchazo, un navajazo en el pecho, pero es que resulta que es que soy bipolar, ¿no? Es que verá usted, ¿no? no todo vale. Totalmente. Sí, falta rigor y falta sobre todo esa parte que yo creo que has dado bastante en el clavo, que nos sobra frivolización, ¿no? Falta rigor y sobra pues un poco más la parte frívola de decir, vale, es que tú puedes tener depresión y acabar ahí la noticia. ¿Qué pasa? Bueno, que muchas veces los medios pues viven del sistema mediático que viven y o tienes el clickbait o tienes la otra parte, porque creo que también como consumidores necesitamos como esa acción, ¿no? O esa epicidad y no podemos entender que simplemente a lo mejor pues una persona que tiene un problema y no vamos a poder dar ahora una solución o esto no implica absolutamente nada, ¿no? Creo que es menos romántico, menos épico, pero quizás un poco más sano. Sí, también me parece importante, por ejemplo, la terapia, ¿no? También se habla mucho más de ir a terapia, o sea, me parece un avance positivo que pueda una persona decir que va al psicólogo y no suponga como tildarle ya, ¿no? Te coloco la etiqueta, uy, estás mal de la cabeza, y ya está, ¿no? Que la gente pueda ir con normalidad a la terapia, pero también Ahora observo aquí que que el drogándonos, pues enfoque es que se hace del posible. proceso terapéutico muchas veces a mí me rechina muchísimo. Yo abogo más por unos procesos terapéuticos en los cuales la persona tenga agencia propia de su salud y de su proceso, porque cada persona es un mundo, Claro. eh, y se intente romper un poco con esta jerarquización que hay entre el terapeuta y la persona que acude. eh, Muchas veces escucho esta cosa de, no, es que igual que cuando se te rompe el coche vas al mecánico, pues cuando te pasa algo
pues más emocional o más relacionado con tu manera de percibir o de pensar, pues vas al psicólogo. A mí no me termina de gustar mucho esa aproximación, Ajá. mm, porque me parece que puede subyacer la idea de que el psicólogo es quien va a arreglarte el Que te problema arregla la o a vida. decirte cuál es el problema, Ujú. ¿no? En lugar de acompañarte. Yo lo veo más como acudir a una academia o algo así. Es una persona que se ha formado para acompañar determinados procesos, pero que no te va a decir jamás una herramienta mágica para curarte, o para encontrarte mejor, o es que tu problema es esto, vamos a hacer esto, sino que tienes que ser tú quien vaya explorando, ¿no? Claro. Cuál, cuál es tu situación concreta. Ujú. Porque, y con esto acabo, eh, ya sabes que yo no me gusta entender los trastornos, los diagnósticos y tal como enfermedad mental. Me parece que hace daño eso. Em, Claro que sí, que tú Sino puedes que llevar en la mochila cosas, pero que eso no te puede condicionar, pero no te determina, ¿no? Es lo que hablamos antes, de decir, bueno, tú puedes tener, yo qué sé, ser bipolar y saltar más a la mínima, pero eso no te hace una persona más agresiva o eso no te hace más violenta, es simplemente, pues yo qué sé, como el que es muy listo, pero si no lo usa para nada, pues chico, ¿no? sí, pero iba más por el concepto de enfermedad en sí, ¿no? Ah, A ver, como que para mí la enfermedad es más una sentencia. Em, Se me ha ido lo que te iba a decir. ay Bueno, madre. luego, si me Ay, vuelve te lo perdona digo. que te hice ese inciso y te... ¿No? Bueno, si no, ya volverá, no te Volverá, preocupes. volverá. Patrick, yo desde esta posición me gustaría que me comentaras, porque hay como siempre como, pues eso, ¿no? Como mucho basiqueo, mucho... o sobre intelectualización, o siempre pecamos por exceso o por defecto, ¿no? Creo que al final es un indicio de que tenemos como muchas carencias de conocimiento e información. Em, ¿Crees que realmente todo el mundo debería ir al psicólogo? Este rollo de, no, es que todo el mundo debería ir de vez en cuando, que si esto de tal. Porque es como una frase hecha ahí en el sentido común compartido, Por supuesto. pero realmente yo no voy todos los años al reumatólogo, o yo no voy, a lo mejor sí me hago un análisis de sangre, pero poco más general, no sé si me explico, no voy a un especialista en plan de, voy al podólogo, ¿no? Y me dice, ¿y usted qué quiere? No, yo ando bien, pero bueno, he venido a ver qué tal. Sí, para mí la respuesta es no. Em, Voy a empezar diciéndote lo que te iba a decir porque ya me he acordado. Dale, dale. Que justo es esto, ¿no? Como el concepto de enfermedad muchas veces es una sentencia, te otorga ya de una cuestión como súper identitaria. Y para mí entender la locura como una enfermedad tiene el problema de que puedes verlo como una cosa que me ha venido, como un cáncer, ¿no? Es como, Ujú. oh, ya está. En lugar de verlo como una consecuencia lógica a determinadas cosas que se han experimentado o a tener una visión un poco más holística y contextual de cuál es tu historia, qué ha ocurrido, qué procesos no has podido como enfrentar en ese momento, de tal modo que la locura ha aparecido como un mecanismo de De supervivencia defensa. para Ujú. poder continuar adelante, ¿no? Claro. Entonces ya, contestándote a tu segunda pregunta, no creo que todo el mundo deba ir al psicólogo porque justo si una persona no está preparada para abrir determinados melones, o si una persona solo va a ir al psicólogo por el hecho de hacer el check y decir, no, es que yo estoy yendo a terapia, pero va a seguir, no va con una intención de hacer un poco de introspectiva y mirar cómo te relacionas con el mundo, cómo te relacionas contigo y demás, es que no va a servir para nada. Claro. Mm, Entonces, ¿qué sentido tiene, no? Ujú. Claro, claro, sí, es ese punto también de, como dices tú, estar preparada, estar abierta para abrir según qué cosas y retrotrayéndonos a lo que decíamos antes, ese punto de que el psicólogo te puede, o el psiquiatra en todo caso, te puede dar las herramientas, pero es algo que tú sí que tienes que poner en funcionamiento, ¿no? En ninguna otra especialidad creo que tú te tienes que autooperar, pero en este caso te tienes que coger tú ahí el bisturí conceptual y abrirte, ¿no? Y ver qué haces Es, con eso, sí, sí, sí. totalmente, totalmente.
Bueno, pues buena posición por ahí. ¿Por qué el ocrio perdido? ¿Qué dice ese título que yo siempre pronuncio mal, que no se puede decir de otra forma? Me hace muchísima gracia porque es que te lo juro, como que el Es 90% que de yo le he la peña cogido la dice, manía de decir, no, esto es llana y es llana y es llana y para mí es llana. digo, igual no cogí muy bien el branding, pero a ver, entonces, como te he comentado, esto se acompaña de un álbum musical. Cada uno de los fragmentos de personalidad que yo identifiqué tiene su tema en el álbum, tiene su capítulo en el libro. Y entonces para componer los temas yo me puse a estudiar música, ¿vale? Me puse a estudiar armonía, teoría musical y a estudiar piano. Entonces pues descubrí que existe una cosa que son los modos musicales. Y al final, los podemos, así como para entenderlo súper fácil, vamos a decir que son tipos de escalas que otorgan como un saborcillo característico, ¿no? Ujú. Lo más normal es que todo el mundo sepa cuál es el modo mayor, el de la flauta de toda la vida, y el modo menor, un poco más triste. Pero existen más. Entonces, cuando aprendí que existe el modo locrio y que tiene la particularidad de que el acorde de tónica, el de reposo, que es donde se supone que tú tienes que sentirte en casa dentro de la canción, Vale, pues tiene la particularidad de que es el acorde más inestable de toda la escala, el que tiene más tensión, ¿no? vale. Te pide resolver por todos lados. Entonces, me sentí como muy identificado con ese concepto, ¿no? Y bueno, como vengo de Málaga, era un poco un juego de palabras entre estoy loco perdido, estoy locrio perdido, ¿no? Esto es lo creo. Guay. Sí. Buena conjunción. Y ya te digo, me da pena que mucha gente se lo esté perdiendo porque realmente tiene más chicha y tiene más profundidad de lo que parece, pero bueno. Ya sabes que a mí también me encanta la historia por capas, ¿no? Tiene como cierta belleza intrínseca de decir, vale, hay gente que cogerá el libro, se lo leerá, le gustará, dirá, ay, qué tal, pero que a lo mejor nunca sepa ese detalle, ¿no? Esa parte como de pitagórica de decir, hostia, es que esto solo lo sabe la gente que o te ha escuchado en entrevistas o sabe de música o esos pequeños guiñitos creo que hacen como, le dan humanidad, le dan singularidad a las cosas, ¿no? Que es como, no todo el mundo está aquí. A priori eso está explicado en la intro del libro. Ajá. No sé si conseguí explicarlo de un modo en el que Peña que no sepa, que no haya estudiado música y así, lo llegue a entender. Yo he intentado que se entienda. A ver, yo siempre que lo has explicado lo he entendido bastante guay. Patrick, ¿hubo algún momento en el proceso donde pensaste en tirar la toalla, en decir, mira, esto se me viene grande, a tomar por culo, me abro un huerto en el campo? Continuamente. Sí, ¿no? Sí. A ver, a la vez es una cosa que me ha dado muchísimo empuje y que me ha dado la vida en estos 2 años. Pues menos mal que he tenido esto. Pero sí, da mucho miedo en muchas partes. Además, como que fui construyendo un proyecto un poco ambicioso para hacerlo yo prácticamente solo. Em, Porque una vez ya tenía como el contenido, que fue que conocí a Suzu, bueno, buscar productores para que me ayudaran a hacer el máster del disco fue un infierno, hasta que di con Rafa, que es maravilloso. Ujú. Pero antes de llegar a Rafa, pues tuve que lidiar con otras personas y encontrarme con muchas cosas que parecían que iban a salir y al final, ¡pum!, no salía. Se caía. Sí, y bueno, ha sido mucho trabajo y claro que y a día de hoy me sigue pasando que siempre me entra el miedo antes de hacer una presentación, antes de hacer un evento, antes de hacer lo que sea, y es después cuando hay al menos una persona, que tengo que decir que suele ser más de una persona, Ujú. que me dice, joder, tío, me ha ayudado, gracias, Qué me he bonito. visto reflejado, he podido entender mejor a este familiar o lo que sea, que digo, coño, esto merece la pena. Qué guay. Qué guay. Mm. Bien. Es esa parte también de llegar, que a veces la gente se piensa que es como una flipada, un tal, pero de verdad que compensa muchísimo, ¿no? El hecho de decir, vale, pues
si esta persona le ha gustado, significa que siendo tantos como somos, yo creo que va a llegar a más personas y yo creo que esto realmente pues es una cuestión de darle visibilidad para que pueda hacer bien, para que pueda ser constructivo, que creo que al final es el objetivo magno de cualquier pieza o obra, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el humor dentro del dolor o del dramatismo de este proyecto? Para mí es fundamental. A ver, yo en este libro hablo de cosas que son durísimas, Uh-huh. ¿vale? Y que no que me hayan pasado a mí en sí, sino que son cosas muy frecuentes que le pasan a la mayoría, si no a todas las personas. En algún momento, ya sea por un lado o por otro de los que Claro. comento, algo te atraviesa, ¿no? Eh, y son temas que son jodidos y difíciles y que hay que hablarlos. Pero me he cuidado mucho de en ningún momento caer, como que me repudia la pornografía emocional. Vale. eh, También como el concepto de víctima, o sea, uno de los nombres del capítulo del libro es la víctima imperfecta, ¿no? Porque no quería caer como en ese cliché de, es que soy una víctima de la El vida, porque ta, ta, pobrecito. ta. Uh-huh. Sí, no, 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 no. No, son cosas que hay que hablarlas, pero también, también para poder contar historias que sean vivibles. Y para mí el humor ahí es fundamental. Porque, bueno, tú habrás observado también que tradicionalmente todas las imágenes que hay, los medios audiovisuales, el tratamiento que se da de personas trans, de personas locas, y en su momento ya esto un poco menos, pero a lo largo de mi adolescencia todos los referentes que yo tenía de bolleras, en lo audiovisual o en lo Claro. cultural, terminaban muertas. Sí, 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 porque era el arquetipo, es el eje metonímico de la parte por el todo. Es decir, no es que sea un personaje boyero, boyera, o un personaje gay, o un personaje trans, es que el personaje en sí mismo es trans, ¿no? Su carácter, su identidad es ser trans, o su identidad es estar loco, ¿no? Y esa parte de gradualizar las cosas, de ponerlas en su justa medida, que yo creo que al final es la base de la educación, ¿no? De decir, vale, pues esta pieza ni es tan grande ni es tan pequeña, es esto, ¿no? Y darle el protagonismo, ni más ni menos, sino el que merece, y llamar las cosas por su nombre, creo que es importante. Y creo que eso es la educación. Más allá de visibilizar y decirle a la gente que las personas trans existen, que creo que esto pues, más o menos ya está extendido, para bien o mal, el punto de decir, ya está, estamos aquí, somos personas tan normales como tú, a lo mejor no has vivido, como tú bien decías ahora, exactamente esta experiencia, pero puedes empatizar con la incertidumbre, o puedes empatizar con el miedo, y creo que ese elemento de tender puentes mediante coyunturas totalmente diferentes es lo que nos hace amar la igualdad y la diversidad al mismo tiempo, ¿no? De decir, bueno, somos diferentes, pero en el fondo, al final, lo único que queremos todos es paz, pan y trabajo, ¿no? Al final yo creo que... a ver, yo no me considero especial yo, en mí, yo, Uh-huh. ¿no? Como al inicio de la entrevista me preguntaba cómo la relación entre Patrick y Locro y Perdido. Patrick como persona, o sea, yo mismo no soy particularmente especial, soy una persona como cualquier persona. Pero para mí la relevancia que puede tener esta obra es contar una historia que justo rompa con estos clichés que hemos comentado, y yo invito a todas las personas LGTBI, a todas las personas locas, a contar historias, y no solo a contarlas, sino a encarnar historias A de éxito. protagonizarla, sí, 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 sí. Claro, totalmente, sí, sí, sí. Es que es eso, ya no solo dar voz, porque creo que la voz está ahí, ¿no? Para bien o mal, porque tienes ahí hasta Santiago Bascal hablando de estas movidas, pero precisamente para que otros no sean los que perviertan el mensaje o cuenten las cosas de manera un poco trastocada,
la normalización viene por eso, ¿no? Por decir, es que este personaje es trans, o este personaje es cojo, o este personaje es rubio, y ya está. Y es una característica más, y ya está. Y tiene el peso de la historia que tenga que tener, pero es mucho más profundo, ¿no? Esa capacidad para humanizar, ¿no? Para darle más profundidad y, por tanto, ¿no? Ya no poder destruirlo, ya no poder construir un hombre de paja, o ¿no? Es mucho más complicado odiar a alguien que tiene nombres y apellidos, ¿no? Sí. ¿Qué papel juega lo estético en tu obra? ¿El dibujo, la portada, la maquetación? ¿Por qué Susu como artista para ilustrar esto? Vale. La estética ha jugado también un papel fundamental aquí. Veis que yo siempre estoy Sí, con tus lunares y tu amarillo muy característico. Sí, esto empezó así, cuando me animé a escribir el álbum, tuve la oportunidad mucho antes de que estuviera grabado, tuve la oportunidad de cantar uno de los temas, que es así como más flamenco, en las fiestas de Vallecas, en Doña Carloto. Y entonces pues contacté con mi amigo Diony, que cose maravillosamente, y fuimos a elegir una tela. Yo quería como combinar un poco la estética BDSMera con lo folclórico, y entonces pues elegimos esto. A raíz de llevar el pelo rosa, que contrastaba bien con el amarillo, y los lunares y tal, fue que elaboré una estética determinada, y con ese guión de, pues mira, quiero ilustraciones así, en cada una el color principal es este y el secundario este, como que pude construir unas especificaciones como bastante concretas de lo que quería. Ajá. Y después, bueno, a Suzu la conocí a través de Twitch, a través del canal de Sara, que también es maravillosa. Desde el principio me ha gustado mucho el estilo que tiene Suzu como artista. Lo primero que le pedí fue el avatar. Vale. Me lo hizo con tantísimo cariño, y sentí que captaba tan bien la emocionalidad y la esencia que yo quería transmitir, que quise contar con ella desde el principio. Qué guay. Y la verdad es que creo que su aporte es enorme a este proyecto, y siempre me voy a alegrar de haber trabajado con Qué ella. guay, qué guay. Al final es bastante bonito y al mismo tiempo creo que desmitificador, que creo que también es necesario, el punto de entender que muchas veces las obras se van construyendo a sí mismas, ¿no? Que tú al final pues tienes una idea y está muy bien, una razón d'être de, venga, yo quiero llegar a este punto, pero a la hora de llegar a ese puerto, pues muchas veces te van llegando oportunidades y tú vas jugando esas cartas, ¿no? Mira, yo quiero contar esta historia. El cómo, pues de repente te encontraste con esa tela, y si en vez de ese día en la tienda hubiera habido una roja, pues hubiera sido diferente, o si hubieras entrado en otro canal, o esto, lo otro, pero creo que ese punto de discernir, de cómo jugamos esas cartas, de qué hacemos, ¿no? Con la misma materia prima, es lo que nos define, y creo que por una parte desmitifica el rollo de, pues quizás no estaba todo planeado con una mente maestra, pero como que le da más capacidad de supervivencia, le da más vida, ¿no? a las cosas, porque lograron sobreponerse a todo, ¿no? Yo siempre digo que las cosas salgan, como tú bien decías antes, es que es un éxito en sí mismas, porque hay tantos escollos y hay tantos problemas en el camino que ¿no? El estado natural de las cosas es que no sucedan. Ya. Sí, Sí. sí, total, ¿eh? Así que, bueno, pues me alegro mucho. Si tuvieras, Patrick, que elegir una sola escena, una sola frase del libro, una solo frame, un solo imagen, que pudieras resumirlo, o que fuera así como muy representativo, ¿cuál sería? Pues la primera que me ha venido a la cabeza, sí que es la que voy a decir, es: solo tú sabes dónde duele, solo tú sabes dónde sana. Oh, qué bonito. Qué bueno, qué Mm. bueno, qué bueno. Esa autoconocimiento, esa reflexión. Sí. Em,
¿Cuál fue el primer mito sobre la masculinidad como hombre trans que tuviste que derribar de ti mismo? Pues, o sea, a ver, perdona, O ¿me sea, puedes repetir la pregunta? ¿cuál fue el primer mito sobre la masculinidad, el primer tropo, el primer San Benito que tuviste que derribar dentro de ti mismo? Vale. Algo con el que tú dices, hostia, yo me siento un hombre, o yo soy un hombre, evidentemente, eh, pero yo no me siento cómodo aquí, o quizás puedo ser un hombre sin ser esto. Claro, claro. Fue algo que fui topándome con ello más en mi relación con las otras personas que per se, ¿vale? Como que cuanto más salía del armario trans, pues me daba cuenta, o sea, bueno, me han preguntado un milloncísimo de veces que si me había operado, que si ya estaba completo, que si no sé qué, o Sí, sea, está como... completo, hombre. A ver, en principio el corazón lo tengo, los pulmones y eso, o sea, los procesos homeostáticos los mantienes, ¿no? Se puede. World Premier, sí. Entonces, como que yo personalmente siempre he estado cómodo con mi genitalia, ¿no? Y no, ya está, o sea, es que yo estaba cómodo así, Vale. pero sí que me he topado con eso, con muchas personas que pensaban que, o sea, como que le daban una importancia al falo brutal, que yo no. Ujú. Y que ¿sabes? En ese sentido, pues no creo que haga falta, ¿no? Claro. Para performar una masculinidad. Claro, es que es una pregunta que si realmente nos lo hiciésemos con honestidad, qué bonita sería, porque la gran pregunta del siglo XXI, que puede parecer como muy naif, pero cuando empiezas a escarbar tiene una profundidad abisal, es qué es ser un hombre, qué es ser una mujer, ¿no? Porque ya pues pone en tela de juicio absolutamente el resto de elementos vitales por exudación o por transmutación, ¿no? Y es muy interesante porque vuelve a ejes clásicos, ¿no? El elemento incluso holístico, ¿no? Del clásico este de el rey de Macedonia tenía un barco y si de repente le cambia la vela y de repente le cambia la pieza y al cabo de 5 años todas las piezas están cambiadas, pero es el mismo barco, ¿no? Claro, ser un hombre está como muy... o ser una mujer está como muy asignado de manera superflua a los genitales, pero ¿qué pasa si un hombre cis de repente tiene un accidente y le tienen que cortar el pene? O una mujer de repente no puede gestar o le tienen que quitar las tetas porque tiene un cáncer, lo que sea, ¿no? Esa capacidad holística de entender las etiquetas y decir, vale, pues para entendernos en el día a día está muy bien, pero esto es una licencia poética, creo que es como muy, muy importante y que la verdad nos está atacando ahora, ¿no? Sí, yo creo que quizás la idea que mejor resume qué mito ¿Mm? he tenido que derribar es que ser un hombre trans es anhelar ser un hombre cis. Vale. Claro, Nada más claro, claro. lejos. Sí, sí, sí. Porque hasta ahí hay como estratificaciones, ¿no? Es como ya has transicionado, ¿no? Como si te transformaras en otra persona. Y es como, bueno, pues si fuéramos honestos, o todos estamos en transición, porque todos cambiamos, o nadie ha cambiado absolutamente. Sí, ¿no? Es como este punto de tienes que llegar a. No, tío, Mm, tienes que llegar a ser tú, ¿no? sí, o tienes que querer performar eso, una masculinidad como hegemónica, tradicional, Claro. que no, Claro, sí, sí, que sí, no. que tú tienes tanto derecho a ser femenino o una mujer trans tiene el derecho a ser más masculina, que es como, bueno, ¿y qué pasa? ¿Una mujer trans no puede ser boyera? ¿O un hombre trans no puede ser gay, no? Te pregunta, por ejemplo, a colación de esto, y dice, a mí me da curiosidad por preguntarte cómo lleva el tema de redes sociales tipo Grindr. La gente gay por ahí es muy gilipollas en general. La gente gay no, los hombres. Acuéstate y suda. Mira, si me permite, voy a Sí, sí, aprovechar hombre, también por supuesto, dale, dale caña. para ya... a ver, hay otro proyecto que va a salir como el mes que viene, que es el Manifiesto Bisexual Radical, que me pidieron que si, o sea, me invitaron a escribir un capítulo sobre cómo cambia el deseo cuando transitas.
Ujú. Y como que ahí me explayo lo más grande en torno a esto porque me parece fascinante, te lo juro. Eh, Al final, yo habiéndome relacionado eh, des- desde lo boyero hasta lo marica, he podido observar un montón de realidades diferentes y de relaciones diferentes. Grindr me parece un lugar terrorífico, en el cual, a pesar de que tú explícitamente pongas, mira, yo tengo coño, o yo soy trans, puede pasar que por un lado te encuentres con un rechazo ya de entrada bastante amplio, Ujú. o por otro lado con una fetichización bastante incómoda. Claro. Que Y yo ambos, me he visto, paradójicamente, beben de la ignorancia. esto es. Entonces yo me he visto en situaciones bastante incómodas, y me he visto exponiéndome a situaciones que entrañaban un peligro para mí. Al Wow. final, sí, porque al final la misoginia está presente. Y la homofobia muchas veces es misoginia, la transfobia tiene un pozo, no es que sea, sino que tiene un pozo de misoginia ahí que no se puede obviar. Y al final, toda persona a quien se pueda atribuir un elemento de feminidad, ya sea una mujer cis, una mujer trans o un hombre trans en tanto tiene coño, somos mucho más vulnerables a una agresión sexual Ajá. que una persona que no. Claro. Entonces, en relación a eso, ¿no? A lo que me refería con situaciones más peligrosas. Mm. Ujú. Sí, sí, curioso porque al final, pues, este elemento un poco genital céntrico y todo este punto, pues, más allá del género, más allá de la performación del género en sí, es como muy pertinente muchas veces como que se obvia, ¿no? Decía por aquí Obi que es como, bueno, yo sabía que la respuesta era sí, pero muchas veces no nos imaginamos hasta qué punto, ¿no? Ese También, Romy, rollo. em, claro, o sea, no solamente en lo sexual, sino en lo que tiene más que ver con el cortejo, Ujú. pues no tiene nada que ver. Entonces yo cuando entré en Grindr por primera vez, y por segunda y por tercera, o sea, como que yo en todo lo relaciona al cortejo marica, yo ahí me siento bastante fuera de lugar, Claro. muchas veces, porque son códigos muy diferentes. Y eso pues también me parece que no puede como obviarse. Claro. Sí, 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 totalmente. Me recuerda, no sé si conoces a Thomas Page, es un escritor también, es un hombre trans, en este caso norteamericano, es periodista y bueno, tiene como muchos ensayos y tal. Y en su libro, Un hombre de verdad, reflexionaba sobre la socialización y cómo lo leía también la sociedad, ¿no? Nos estás contando la parte negativa. Y él, aparte de todo esto, también se fijaba en el sentimiento también de culpa de cómo había pasado de ser leído como una mujer a ser leído como un hombre, ¿no? Y decir, hostia, es que ahora digo las mismas gilipolleces o las mismas brillanteces que antes, pero se daba cuenta de que a lo mejor en una reunión de redacción le hacían como más caso, o que incluso a la hora de ligar con mujeres, ahora que era leído como un hombre, tenía que tener como comportamientos menos violentos o menos enérgicos porque era leído como un potencial agresor. ¿Te ha pasado esto? ¿Tienes algún tipo de experiencia relativa? Sí, 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 sí. O sea, desde ir al Bricomar con mi amiga Alex y que el dependiente se dirigiera en todo momento a mí, cuando yo ni puta idea, yo iba ahí a acompañar a mi amiga, ¿sabes? Y tal. Luego, por ejemplo, esto me ha pasado a mi propia familia. em, que una persona masculina de mi familia, cuando a mí me cambió la voz, lo que me dijo fue, joder, ahora sí que impone respeto. Y yo le Claro. dije, ¿te das cuenta de lo que acabas de decirme? ¿Sabes? Sí, de Sí. cómo los Y prejuicios al final nos platifican, ¿no? Y sí, cambia todo. O sea, Claro. cambia todo.
Increíble, increíble. Sí. Te dice por aquí, Obi, ¿a qué te refieres exactamente con el tema del cortejo en Grindr? ¿Cómo se podría generalizar? Dice. Pues me refiero a que dentro del, al menos en mi experiencia, ¿no? Dentro del cortejo boyero, mm, generalmente no me había topado nunca con quedar con una persona cuyo nombre desconozco y que la primera interacción que tengamos sea ya a lo sexual, Claro. tener un encuentro sexual y después del encuentro sexual, chao y ya está. Eh, Son códigos diferentes. Que yo pues ya te digo, ¿no? Como que no los conozco tanto o el hecho de hacer cruising, como que entiendo de dónde viene una cosa y de dónde viene la otra, ¿no? Entiendo que tradicionalmente, pues en sociedades como de hace algunos años, los hombres podían habitar libremente en la calle y lo marica había de esconderse, pero eran hombres que podían encontrarse clandestinamente en la calle, mientras que las mujeres podían encontrarse solo en espacios cerrados en los Sí. que eran En el amigas. gineseo, sí, sí, sí. Claro, entonces como que entiendo que la deriva de tanto una cosa como de la otra haya sido pues un tipo de cortejo en el que hay no sé, mayor implicación emocional, por decirlo de alguna manera, Ajá. o mayor conocimiento o creación de vínculo con la otra persona que en el otro caso, ¿no? No Ujú. sé si he contestado. O sea, ¿crees que en el caso de los hombres es como más, no sé, pasional o un poco más gutural, un poco más, más masculino, ¿no? Lo que se entiende No, creo que más tienen violento, una quizás. sí, que tienen una relación con la sexualidad distinta, ¿eh? Que Ujú. tampoco digo que sea ni mejor ni peor. Pero sí he observado esto, como que Más directo, sí. sí, tienen una mayor facilidad pues para tener encuentros sexuales eh, como más limitados a lo que es un puro encuentro sexual. Ujú. Sí, a ver, que yo que sé que yo no juzgo, yo no tal, pero me da como muchas veces la sensación de, repito, aquí cada quien entiende el gusto y su placer como quiera, pero me resulta un poco extraño que haya tanta gente en esos extremos, ¿no? Porque si son extremos es por algo, ¿no? Generalmente, por estadística, la mayoría de gente está en la mediana. Y a mí muchas veces me hace pensar el hecho de decir, vale, pero entonces, dentro del arquetipo, ¿no? Todas las bolleras de verdad quieren estar mareando constantemente la perdiz. O me rechina bastante que, hostias, que todos los hombres realmente tú por dentro quieres vivir tu sexualidad de esta manera tan directa. ¿O realmente la estás performando así porque es lo que se espera de ti y de alguna manera es como una forma de acercarte al grupo o reafirmarte, ¿no? Al igual que pueden haber características sexuales o características físicas, ¿no? O la barba o el pito, que pueden ser validación de género, como esta performación también de la sexualidad, lo cual me parece como súper aberrante, que es como para las poquitas cosas que tienes de ti para ti, te la estás pervirtiendo tú solo, ¿no? Pues es algo que me llama bastante la atención, ¿eh? Porque, o sea, quiero decir, que cuando he socializado bollera no es que siempre tuvieras que ser íntima amiga y tirarte un año cortejando, que no se me entienda eso, No, no, ¿sabes? no, no, no. Pero, por ejemplo, que tú mencionas muchas veces lo kink, para mí lo kink necesita de la construcción de un espacio seguro eh, que yo particularmente, y de nuevo, pues no sé si es por lo que he vivido, por la violencia sexual o por qué motivo, pero para mí requiere de cierta mínima confianza con la otra persona Claro. y tal. Sin embargo, en el mundo marica me encuentro con muchas prácticas kink que como que se diera que se diera por hecho que existe ese espacio ya de confianza
Sí, o que ni siquiera esa confianza no existe porque no se concibe como tal. Sí, Porque, como hablamos aquí muchas veces en culturas textualizadas, es como, no, esto es así, 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 y todo lo de fuera es herégico, ¿no? A mí esto no me interesa ni lo contemplo. Y me hace mucha gracia que me hables de King, porque precisamente estos días he estado reflexionando, creo que también durante los programas ha salido el tema y tal. Como muchas veces, paradójicamente, está diciendo aquí la gente, no, en Tinder pasa lo mismo, en tal, no sé qué, en redes vainilla. Y volvemos siempre a lo mismo de la honestidad, de decir, ¿tú qué quieres hacer? ¿Sabes? De este punto de decir, vale, pues a lo mejor lo que tú quieres hacer no es pertinente o no es posible, pero a veces sí, ¿no? Y nos autocensuramos. Y es muy curioso porque en Red Skin, tipo pues FetLife o otro tipo como de espacios o incluso lugares de ambiente, la gente ahonda quizás más en tus aficiones, en qué te gusta, en cómo vives esto, en la parte un poco más introspectiva, un poco pasional, intelectual incluso, porque ya es como tan explícito o lo explícito se da tan por sentado de decir, es que si te quiero ver los genitales ya te los he visto, que realmente creo que la gente muestra su verdadera cara y lo que la mayoría de la gente quiere es conocer a la persona. Porque visto un sí, genital, visto todos. Vistos unas tetas, pues pueden ser más grandes, más pequeñas, un pito más grande. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que sí, sí, realmente sí. creo que la validez o la diferencia, la singularidad de la experiencia está en conocer a la persona. Porque si no, hazte una paja, tío, ¿no? Ya, pero es que estamos en un momento tan curioso, ¿no te lo parece? De, Me parece observar como un anhelo de conexión brutal por parte de todas las personas y a la vez como una especie de torpeza o de bloqueo a la hora de llevarlo a cabo. Ujú. O sea, a mí me fascina el hecho de que la inteligencia artificial se esté utilizando como, como lugar de vuelco de emociones o de generar como de volcar ahí ese vínculo emocional que no eres capaz de estar generando con personas a tu alrededor, ¿no? Es una cosa que me parece fascinante de ese momento. Ujú. De que me cuesta mucho entenderlo. Ya. Sí, sí, también. Epa, tengo aquí una mosca que no me deja aquí concentrarme. Eh, También desde el punto, como decían por aquí en el chat, que al final lo homosexual, creo bueno, en general el LGTBQ+, no hemos tenido como referentes, o al menos no referentes sanos o propios, ¿no? Siempre es, pues eso, el que muere el primero, o el tontito, o el, ¿no? Siempre son como arquetipos heredados y normalmente bastante ingratos de otros actantes. Al final coge los adalíes de la masculinidad, ¿no? De las economías de la escasez, del sexo como posesión, del desgaste, de yo te domino, yo te conquisto, yo hago esto, yo hago lo otro, como una legitimación de realmente decir, pero tú quieres hacer esto, pero, Ya. ¿sabes? Que al que le guste bien, pero creo que realmente al que le guste es el 1% de la población y el resto está performando porque no es capaz de levantar la mano y decir, pues yo protesto, ¿no? Mm. No sé. Es bastante curioso y es eso, ¿no? Los referentes, cuán importante es el hecho de reivindicarse, ya no solo para contar su propia historia, sino para que otras personas puedan empatizar y aunque no hayan vivido exactamente eso, puedan extrapolar ciertas experiencias y decir, vale, pues a lo mejor yo no tengo la experiencia de un hombre trans, pero yo sí que me he sentido, yo qué sé, fuera de lugar por mi manera de ser o mi manera de performar esto o lo otro, ¿no? Entonces creo que muchas veces hay muchos bienes que no nos damos cuenta, pero que realmente estamos trastocando otras realidades para bien o mal, ¿no? Mm. ¿Cómo ha cambiado tu forma de leer el mundo después de narrarte en el libro o narrarte de alguna manera también en voz alta? Mi forma de ver el mundo. Ujú. Am, pues te diría que es más amable. ¿Sí? Sí, creo que esto ha sido un proceso pues bastante necesario para mirarme con otros ojos. ¿Vale? No quiero utilizar la palabra compasión porque me lleva a lo cristiano,
pero en el sentido como más literal de lo que es la compasión, ¿no? En tanto sin juicio y entendiendo lo que ha ocurrido, entendiendo cuáles son todas las partes de mí y demás, creo que me ha permitido generar una red de apoyo, que esto también es algo que me ha llevado como bastantes años, pero creo que ha ido acompañado de este proceso. Ujú. eh, pues más diversa, más repartida, ¿no? Como un poco, esto es quizá otro lugar común, pero es que me parece imprescindible, que es la colectivización de los cuidados, ¿no? Creo que pasa bastante por ahí. Y creo que me ha permitido, pues eso, un poco generar apegos un poco más seguros, respetarme más y tener más ganas de vivir. Que parece que no, pero oye, ¿A quién no le va ¿a a quién no le va a gustar? gustar? No, pero es que muchas veces se hace como mucho hincapié, que obviamente creo que es la razón de tres, de hay algo también de cierta egolatría o cierta búsqueda del legado ahí, ¿no? Bueno, pues hagamos lo que hagamos, siempre es broma, pero hay como cierto punto de mira lo que hago mamá, de cómo nuestra obra cambia la realidad, pero es súper importante y súper interesante también cómo incluso la realidad nos va cambiando a nosotras durante el proceso, y eso al mismo tiempo se retroalimenta en algunas fases incluso del libro, ¿no? No sé si te ha ocurrido que empezaste escribiéndolo de una manera y todo este viaje hace que tú acabes escribiéndolo de otra manera. Sí, justo te iba a comentar como que lo percibo bastante, que es algo de las cosas más bonitas que me llevo de este proyecto, es que hay una diferencia brutal. Además, me gusta que fui poniendo como las fechas en las que iba escribiéndolo. Qué Al bueno. final, al final esto fotografía como 2 años completos y es que se puede ver cómo ha cambiado mi perspectiva, cómo ha evolucionado la narrativa, eh, desde un lugar mucho más solitario, quizá, y sombrío, por decirlo de algún modo, a otro en el que en el centro está pues la celebración, la reivindicación, la propia existencia, el ir para afuera, ¿no? Ujú. Justo el invitar a eso, ¿no? A, oye, vamos a ser. A ir más Mm, allá. mm. Qué guay. Es que yo muchas veces digo, y lo digo con todo conocimiento de causa, que vivimos en la edad más prolífica, más inédita, en la fácil difusión de las ideas, la edad de oro, de verdad, de la cultura, aunque muchas veces pues eso le preceda mucho ruido mediático. Pero qué importante es este metalenguaje, ¿no? Este libro después del libro, este mensaje después del mensaje, porque tú antiguamente, pues yo qué sé, cogías el Quijote y te leías el Quijote y decías, ah, vale, qué bonito, yo qué sé, ¿no? Como lector modélico, más empírico, lo que tú puedas sacar de ahí. Pero si no tenías a un guía o a una persona especialmente dotada para explicarte ciertos elementos, hay mucho texto ahí que tú te vas a perder. Y hoy en día tenemos la suerte de, si tú quieres conocer ese proceso creativo, de si tú quieres conocer al autor, que sea el propio autor el que hable por sí mismo, ¿no? Y cómo todas estas historias contemporáneas, todas estas obras, libros, música, cine, vamos a tener textos de los propios autores. Y creo que eso no lo estamos valorando, y es como que todas las historias, todas las generaciones intentan matar un poco al padre a las anteriores, pero de verdad creo que estamos viviendo un momento histórico. Por primera vez los autores podemos hablar de nuestras propias obras y hay una obra añadida ahí, ¿no? Está la cara B. Es súper, Sí, súper guay. sí, o sea, a mí me parece que hay una potencialidad en este momento de la humanidad, por decirlo de algún modo, como que, vale, obviamente ya hemos hablado muchas veces, no hace falta que volvamos a hablar de los perjuicios que ha traído la globalización y de lo mal que está todo y de pero también tiene una potencialidad brutal. Que podamos estar más conectados que nunca, que podamos generar sinergias con personas que están lejísimos, que podamos construir conjuntamente desde un montón de lugares, encontrar puntos comunes. O
a mí me parece que ahí hay mucho que se puede hacer y que se está haciendo, ¿no? Por parte de mucha peña, pero que yo como que aliento a poner la energía ahí, ¿no? Vamos a construir, porque podemos construir ahora mismo mucho. Qué guay. Sí, no, totalmente. Eso es un mensaje que tiene que quedar, porque realmente hay mucha potencialidad, como dices tú, hay mucha riqueza ahí que podemos tomar y está a la palma de la mano, ¿no? Que no nos gane la vaguería. Aprovecho para hacer un pequeño inciso. Basset Trollson nos acaba de hacer tremenda raiderización. Muchísimas gracias. Ese bueno de Basset Trollson, pégale ahí el buen follow. Estamos aquí de charleta con Patrick Duarte, autor de Locrio Perdido. Ahora sí que lo he dicho bien. Que es un libro en donde él habla de su experiencia como hombre trans. Habla sobre pues los procesos para despatologizar, desistematizar también a la población psiquiatrizada. Habla de muchos temas personales, pero que al final no dejan de ser elementos universales con los que todos pues podemos tender la mano y empatizar. Y os invito a darle un tiento a sus obras. Tienen ahí su nick, síganlo por redes porque merece mucho la pena. Estamos aquí de charleta y bienvenidos todos. Pues Patrick, súper interesante, y creo que hay que poner también el foco ahí y no ser tan amarillistas, tan agoreras, y como nos decía precisamente el bueno de Trollson en la entrevista anterior, a ti que te gusta, ¿no? Y centrarnos en la parte constructiva, en la parte chula, en la parte guay, que creo que de verdad es muchísimo más grande, aunque otros pues puedan hacer un poquito más de ruido. ¿Cuál ha sido la respuesta más inesperada que has recibido del libro o del disco? O sea, lo que menos te esperaba, para bien o mal, alguna situación así desconvacante que tú digas, hostia, yo no me esperaba que esto ocurriera a raíz de... Pues a ver, todo el feedback que he recibido, o sea, ha habido gente que me ha hecho cosas muy bonitas, Romy. Qué guay. Y eso, ¿no? El hacer presentaciones en directo, que se quedara la gente, que me pidieran firmarle el libro, no sé. Claro, lo más inesperado fue llegar a hacer una presentación en conjunto con Alvins y con Andrea, que son artistas colombianos, amigos míos, y que no me hubiera imaginado en la vida que íbamos a tener la oportunidad de contar de esto hacer en cosas público. Juntas, claro. Sí, Qué guay. que tanta gente me haya dicho eso, como que le había ayudado. Qué bonito. Yo eso no... Cuando escribí esto no pensaba que Claro, que podía verdad trascender a sí mismo, ¿no? Que fuera como una historia de, mira qué bonita, pues esto, lo otro me entretiene, pero al mismo tiempo esta transformación. Mucha gente, tía, que me ha dicho que le ha resultado sanador. Y yo eso qué bueno. Me costaba mucho verlo. Y si no fuera porque me han estado diciendo todas esas cosas, pues yo no estaría intentando darle más alcance, pero... Claro. Es que, pues si es así, ojalá que llegue a cuanto más sitios mejor, ¿sabes? Claro. Es que hay una frase, ahora mismo no logro ubicar de qué, pero yo creo que es un poco así como popular, que dice que tu hobby es aquello que tú te das cuenta que haces bien y disfrutas, pero tu talento es aquello que los demás te reconocen, ¿no? No sé, bueno, te cuento, por ejemplo, en mi caso, es que para mí hablar o para mí, yo qué sé, exponer cosas y tal, yo como que lo daba muy por sentado. Yo de pequeña pensaba que a mí lo que se me daba bien eran las matemáticas, porque me esforzaba y entendía y esto y lo otro, y es verdad, pero realmente lo que se me daba de puta madre era comunicar, era la lengua, era tal... Pero porque yo no ponía ese foco, ¿no? Al igual que tú ahora estás contando, es decir, es que yo no le veía este potencial transformador porque lo das por sentado. Es súper importante poner este tipo de temas en la palestra, porque muchas veces en esta escala de valores o en esta escala de talentos o de pertinencia, nosotros no se lo vemos, pero puede tener una capacidad súper potente para una persona. Entonces es como, vamos a poner sobre la palestra y a partir de ahí que cada quien pues coja lo mejor posible. Sí.
Creo que es una lectura que tiene que estar, incluso para la otra parte, ¿no? De decir, bueno, pues no todo el mundo tiene que pensar como yo y a lo mejor pues la parte que para mí le estoy dando como mucho valor o súper importante, pues no tiene por qué serla para otra persona y es una oportunidad también para expandir la cultura, ¿no? Precisamente esto, ¿no? De este poder transformador, de expandir la cultura, ¿qué conversaciones esperas que este proyecto active en aulas, en colectivos, en espacios públicos? Pues a ver, a mí me gustaría como tanto llegar a más personas psiquiatrizadas, porque creo que es como el colectivo que más veces ha sido silenciado o cuya voz más veces se arrebata, como a más peña LGTBI. Y sí, yo, pues idealmente lo que más me gustaría a mí es poder dar más charlas, poder seguir dando talleres en diferentes centros, en diferentes instituciones. em, y a fin de cuentas, pues eso, que se abrieran debates y conversaciones en torno a todo lo que venimos charlando durante la entrevista, ¿no? Ujú. A la salud mental, a la socialización, al género, a la gordofobia, que no lo hemos mencionado, pero también También está muy importante ahí, sí, sí, sí. sí, es como otro eje vertebral del libro, cosas así, ¿no? Como que se abran más conversaciones incómodas, que tú siempre lo dices, que son las que hacen falta para tener relaciones saludables, ¿no? Coincido plenamente con esa idea que propones. Totalmente. Sí, sí, es que al final todo subyace a los cuerpos, ¿no? Los cuerpos desde el género, los cuerpos desde la identidad, los cuerpos desde la socialización. Esta imagen de expandir la canonicidad y decir... es que me hace como mucha gracia, ¿no? Típico ahora que nombras la gordofobia, lo hemos hablado mucho, cuando salen los anuncios de yo qué sé, una gorda bailando o una gorda feliz. ¿No? Parece que si en determinados elementos o si pones, yo qué sé, incluso un chaval que está en la guerra y está bailando y es como, pero ¿cómo va a bailar? O yo qué sé, o gente que incluso se queja de que las ayudas que da para una ONG en Navidad compren juguetes y es como, no, que compren comida. Y es como, hombre, a ver, es que el ser humano necesita también un poquito de felicidad, necesita... Es que a lo mejor tener la Play 5 también es necesidad. ¿Sabes? Aunque suena así como muy, muy gordo y es como, no, es que si quieres le damos solo a la gente hidratos de carbono, agua y lo ponemos al solecito. Es como, no, tío, la gente necesita vivir, necesita estar contenta y eso no es hacer apología de malos hábitos, es hacer apología de... Somos conscientes de que la vida necesita un poquito de cancaneo, ¿no? Y así, que hay que saber identificar y muchas veces jerarquizar adecuadamente las Claro. necesidades básicas, lo que son las necesidades. Porque creo que también como en esta sociedad tan de lo inmediato, en este momento tan frenético, ¿no? En que todo pasa súper rápido y el sistema capitalista tiene todo absorbido de tal modo que no tenemos tiempo muchas veces ni para cuidar ni para cuidarnos. Hostia, creo que es súper potente poder conectar con eso, con que es una necesidad básica, Ujú. ¿no? Sí, Muchas sí. veces se da quizás poca importancia a eso, al descanso o a disfrutar de una comida o como tú has dicho, disfrutar de una partida en un momento dado como peña, ¿sabes? Que Claro, uno sí, tiene que sí, estar sí, sí. todo eso Que no todo tiene funcionando. que ser categórico. Es que a mí esa es la sensación que me da. Es como, bueno, Patrick, ¿es bueno o malo? ¿Es esto o lo otro? ¿No? Yo tengo una idea preconcebida y a partir de ahí voy a hacer una lectura empírica de todo lo que tú hagas para llevármelo de manera soslayada y de manera como muy frívola a la idea que yo tenía preconcebida. Y es como, bueno, claro, pues el que tapa rivales lo ve delante de un espejo, ¿no? Si yo quiero legitimar que eres buena o mala persona, lo voy a hacer. La cosa es esa capacidad, que por eso hago mucho hincapié en la incomodidad, porque creo que la incomodidad nos lleva a eso de leer las cosas un poco tabula rasa, de poner el freno, de ser un poquito agnósticas y decir, vamos a ver qué me cuenta Patrick. Y voy a hacer crítica, pero voy a intentar colaborar un poco con él y diciendo, vale, ¿a dónde me quiere llevar? Y creo que eso es Y un clave. poco la pregunta de ¿para qué sirve esto? Claro. Creo que es una pregunta que es súper útil, o
sea, a mí me parece súper buena pregunta, ¿para qué sirve? Pero lo que me parece un poco más peligroso o tal vez erróneo eh, sea como privar de utilidad a lo que sencillamente sea, pues sirve para disfrutar, sirve para descansar, sirve para relajar un poco mi sistema nervioso o desactivar un poco mi amígdala que la tengo a tope y con la amígdala a tope no puedo tener funciones ejecutivas. ¿No? Como que igual de importante de que es preguntarse para qué sirve es otorgar adecuadamente la utilidad de cada cosa, Total. ¿no? Sí, 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 sí. Y entender que las cosas también tienen unas causas y tienen unas consecuencias, ¿no? Como decía un profesor mío, el problema también de España es que tenemos una patera epistemológica, ¿no? Que no entendemos que lo que hacemos tiene unas repercusiones. Cuando yo le digo botijo verde a alguien en redes, eso va a provocar pues un marco, va a provocar una ordinariez en el sentido de pues, el sentido común, va a tener unas implicaciones en esa persona. Y lo que dices tú también, ¿no? De la multiplicidad de necesidades y de lo que estamos consiguiendo con eso y a lo que damos pie. De si es que a lo mejor tú no me caes bien o a lo mejor tu mensaje no es el mejor del mundo. Pero esta capacidad para leer un poquito por delante y entender lo que quieres transmitir y esta capacidad de colaborar y de decir, ¿no? Pues a lo mejor Patrick no me cae bien o a lo mejor su manera de contar las cosas, pues yo no estoy del todo de acuerdo. Pero entiendo que hay un mensaje ulterior que nos beneficia a ambas y que por lo tanto, pues por lo menos no le voy a poner palos en la rueda, ¿no? Creo que muchas veces nos falta eso, que vivimos aceleradas, vivimos en el día, ¿no? Y no nos estamos dando cuenta de lo que construimos, para bien o mal. Sí, sí, sí. Así que importante ser consciente. Creo que también es una de los grandes conceptos ahí, ¿no? Me hablabas mucho sobre pues procesos vitales, psiquiatría. ¿Cuál es tu relación hoy en día con la psiquiatría? Sobre todo después de haberla enfrentado, sobre todo de haberla sufrido durante tantos años. Sí. A ver, a mí me parece un lugar en el que se siguen ejerciendo muchísimas violencias. Y un lugar en el que muchas veces se hace más daño que lo que se ayuda. Entonces, me parece fundamental, o sea, pero a su vez, dentro de este marco en el que nos encontramos ahora mismo, si yo no paso por psiquiatría, no puedo reconocer determinadas dificultades o limitaciones que tengo eh, y ulteriormente pues recibir los apoyos que necesito. Claro. Ojalá no hiciera falta y vamos a trabajar por cambiar el marco para que se puedan recibir y nombrar, o sea, se puedan recibir dichos apoyos y nombrar dichas dificultades, malestares o limitaciones sin pasar por un diagnóstico psiquiátrico o sobre todo sin que los psiquiatras tengan el poder que tienen a día de hoy. Claro. Porque muchas veces nos parece que hay cosas que son del siglo pasado, pero los Sí, electroshocks no, se siguen son súper paternalistas. O sea, la psiquiatría yo creo que no hay nada más paternalista. Sí. El problema no es que, como decías antes, que también la veamos como una persona débil o como una... No, el problema es que lo vemos como una persona incapaz. Que en el momento en el que tú vas al psiquiatra o a determinados, yo qué sé, tienes un cuadro de ansiedad y te ingresan, a partir de ahí has perdido toda capacidad expositiva o toda patria potestad. Te conviertes en una niña de 4 años. Sí. Que es O sea, los como... ingresos ¿no? son una cosa terrorífica. Terrorífica. Sí, 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 sí. Y pienso que nadie tendría por qué pasar por eso. Y es que hay un montón de cosas, ¿sabes? Desde la maternidad, ¿no? Como desde todos los sesgos que hay. Es que al final la psiquiatría se ha utilizado históricamente, se ha venido utilizando históricamente para desactivar muchas identidades que no interesaban a las personas que ostentaban
más poder en esas sociedades, ¿no? Particularmente para desactivar a las mujeres un millón de veces, y para desactivar a toda la peña LGTBI, pues también. Es que es de donde viene la psiquiatría y no se puede negar eso. Ujú. Que, pues eso, ¿no? Como diagnósticos como el de histeria o, bueno, pues que siempre ha sido muy fácil poder de repente privar a una persona de sus derechos, que al Claro. final son putos derechos humanos, y, y poder hacer con ella y con su salud y con sus bienes y con su vida lo que nos venga en gana. Claro. Sí, sí, es aplicarle el antiterrorista a nivel médico, ¿no? Que a partir de ahí, como dices tú, has perdido todos los derechos humanos y es una manera de acabar con todos los procesos de centro-periferia, de desactivar totalmente, ¿no? Esos mecanismos de clase, de identidad y es una pena porque creo que hay profesionales dentro de la psiquiatría o de la psicología también que hacen un papel necesario, que la psiquiatría contemporánea es necesaria, pero como bien dices tú, cambiándole un poco ese punto y estando al servicio de la persona para que pueda vivir mejor. Y si esa persona, y creo que es lo que nos falta, y suena como muy, muy duro, derecho a la barbaridad, pero creo que en el punto en el que la gente respete que cada uno se mate como quiera, ¿no? De Sí, decir, mira, yo te voy a dar estas herramientas, igual que el médico te dice, usted no fume, pero tú puedes salir del médico y meterte 4 cajetillas de Kruger en la caja del pecho. ¿Por qué no sí, ocurre esto en la psiquiatría, no? ¿Por qué? Porque es como, no, esta persona hay que internarla. sí, tienen demasiado poder, tienen demasiado poder. Y mm, me parece un error grave como caer en la equiparación de la psiquiatría y la psicología. Ujú. Para mí, mm, puede que fuera lo que bueno, no sé si lo que más, porque es que el manifiesto de orgullo crítico, sabes que me pateó por muchos sitios, pero para mí un error gravísimo es eso, porque al final, aun, evidentemente hay violencias en un montón de sistemas, ¿vale? Y hay que nombrar la violencia obstétrica. Y desde la psicología también muchas veces se puede hacer mucho daño. Hay que tener, ¿no? Como una visión crítica para que no se den determinadas prácticas, para que no se utilice para intentar normalizar a Ujú. gente que está fuera de la norma y demás. Pero es que no tienen el mismo poder. Claro. O sea, un Sí, sí, psicólogo no, la no capacidad va a para poder opinar de instrumentalizar la nada. violencia es totalmente diferente. Total, total, sí, 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 sí. total, totalmente. Eh, pues bueno, buen mensaje que quede ahí. Yo creo que al final, pues eso, ¿no? Llamar las cosas por su nombre y no usarla para, pues eso, desvirtuar las cosas y acabar pues defendiendo según qué movidas que al final pues nos malogran un poco el espacio a todas, ¿no? Porque quien más, quien menos va a ser, todas vamos a ser discapacitadas en algún momento de nuestra vida, todas vamos a ser divergentes o disidentes en algún aspecto y creo que nos conviene construir un espacio en donde pues no nos acuchillen por la espalda si un día salimos feas a la calle o si un día, no sé, nuestra manera de ser no encaja por lo que sea, ¿no? O sea, Eh, sí, sí, dime. yo particularmente al DSM le prendía fuego, ¿me entiendes o no? Es un manual al que se le da una autoridad desmedida en el cual cada vez hay, o sea, que ya va como por 500 y pico trastornos, Ujú, ¿no? Como que de repente se empieza a patologizar todo y todo es un trastorno. claro. Y si Sí, tú coges el DSM por cualquier página, yo lo a llamo el bálsamo de cualquier... tranquilidad a los viejos, ¿sabes? Que es O sea, como... porque a cualquiera de los presentes nos sacan Que sigue, sigue, sigue. Claro. Pero por eso te digo que el que quiere ver rivales lo ve delante de un espejo. Es decir, si tú vas con la idea preconcebida de es que yo voy a destrozarte por 1000 partes porque voy a decir que esto es culpa de esto y voy a mezclar casualidad con causalidades, pues te voy a encontrar ahí 1000 movidas. Y precisamente hablando de la utilidad de la que tú antes te ascribías. ¿Para qué? Es decir, está muy bien tener una etiqueta, está muy bien tal, pero
hasta cierto punto, ¿no? Porque las etiquetas están muy bien, porque te ponen una clasificación, pero si ya hay demasiadas clasificaciones son contraproducentes, ¿no? Irónicamente es como que al final genera más caos que orden. Si tú lo etiquetas todo, nada está etiquetado. Sí. Pero es que incluso dentro de las etiquetas de los diagnósticos, también hay una jerarquía, tía. Igual que dentro del colectivo LGTBI, pues no es lo mismo ser L que G que BI. Dentro de las personas psiquiatrizadas, tampoco es lo mismo decir que tienes depresión a decir que tienes un trastorno bipolar, un trastorno como el mío de identidad asociativo o de un TLP, Claro. y eso únicamente tiene que ver con la narrativa asociada. Entonces, yo creo en el poder transformador de la palabra y, y en justo como transformar esa narrativa para describir según qué realidades de un modo que no implique que eres un enfermo peligroso, Claro. con el que hay que tener cuidado y del que hay que alejarse, hostia. Claro. Sí, que automáticamente no te invaliden. Que es como, bueno, tú puedes tener esto, pero incluso ser la persona más estable del mundo, porque como eres consciente de que tienes esto, pues lo cuidas mucho y es como que está muy bien, tú tienes esto, pero ¿qué haces? ¿No? Lo que decíamos antes de cómo juegas tus cartas, qué vas a hacer con la mochila que te ha tocado vivir. Y esa capacidad para que la gente se exprese y esa capacidad para el agnosticismo sano es clave, yo creo que en todos los aspectos vitales. Así que mensaje súper necesario y que cale, ¿no? Y creo que es abrazar también lo ingrato y la incertidumbre de decir, bueno, pues es que a lo mejor no vamos a poder controlarlo todo, o a lo mejor no vamos a poder medicalizarlo todo o fiscalizarlo todo, y eso está bien, ¿no? Porque lo contrario es aberrante, es una ilusión y muchas veces más que un tropo es directamente un esperpento, ¿no? Sí. Dime, Patrick, un sueño plausible. Sé que tienes ahora, después del libro, más proyectos. Ya nos has estado hablando un poquito de ellos. Te invito también a pasarte y comentarlos cuando salgan, que ya sabes que aquí tienes tu casa. Pero ¿qué te planteas, ¿no? A medio largo plazo. Un sueño plausible que tú digas, coño, lo ambiciono, pero puede ser viable. Pues dedicarme a esto. Ajá. O sea, seguir escribiendo, seguir componiendo y poder hacer de esto pues algo a lo que dedique mi vida y que pueda sostener en el tiempo. Para mí sería el mayor sueño. Qué bonito, qué bonito. Es que es muy curioso, porque siempre que hablas con un artista es como, ¿qué quieres hacer? Y es como, más. Y esa es la clave, es como, ¿qué me dejan seguir haciendo? Si es que yo no... Como yo muchas veces os digo, si es que yo quiero dinero, si yo soy ambiciosa, si yo soy una zorra corporativista, para seguir trabajando, para seguir haciendo más y mejor, ¿sabes? Que yo creo que cuando tienes esa pulsión interna, esa pasión por contar determinadas historias o por mixear contenido, como digo yo, es como tu mayor bendición, tu mayor caos, ¿no? Que es como, es que es lo tuyo, es que no creo que no se puede hacer otra cosa en la vida, ¿no? Sí. Yo por ahora lo estoy haciendo, ¿eh? También te lo digo, que es una cosa que... Digo, eso ya es un éxito. Ya te digo, Es que estás por delante del 99,99% de la población, y desde luego muy por encima de la gente esta crítica desde el sofá, que todo le parece mal, que todo horrible, que no sé qué, que le buscan 20.000 vueltas, y es como, bueno, chico, ¿y tú cuántos has hecho, no? Este libro es una mierda. ¿Ah, sí? ¿Cuántos has escrito tú? Acuéstate y suda. Entonces ese es el punto, ¿no? Creo que tenemos que valorar más a los genios antes de que se vayan, y sobre todo tenemos que valorar más la valentía de hacer las cosas. Las ideas no tienen ningún tipo de valor. El valor está en ponerlas en marcha, en bajarse al barro y decir, vamos a ver qué hacemos con esto, tío. Yo estoy en un momento súper ilusionante por eso, tía, porque una vez... o sea, para mí el primer proyecto era como súper importante acabarlo. O sea, mi finalidad era, acaba esto. No lo dejes a medias, termínalo. Haz algo.
Y es que a raíz de haber hecho eso, que conecta un poco con lo que me decía antes de que es lo menos esperado, pues que me haya salido la oportunidad de escribir el capítulo del Manifiesto Bi, me ha salido la oportunidad de escribir otro capítulo sobre despatologización LGTBI, estoy trabajando en el segundo libro que me parece que, a lo mejor está feo que te lo diga, pero me parece que está mucho más chulo, ¿sabes? Como, Claro. hostia, Sí, guapo. es que es así. Sí, es así. ¿No te da un poco la sensación, incluso cuando terminas el libro, bueno, lo hablamos en su momento, que las obras no se terminan, se abandonan, pero como este cierto regusto de decir, ahora lo he acabado, bien, Sí, tíralo y lo vuelvo a empezar? No sí. tienes como esa sensación de decirte que sistemáticamente te estás dejando cosas en el tintero. Sí. Con diferencia te diría que ha sido de lo más difícil. Es que es El muy saber cuándo complicado. parar. Total. Es que es ese punto de y que esto la gente, hasta que no entras en el perfil un poco más profesional, un poco más industrial, quizás no lo puede entender. Porque al final, pues tú escribes un libro, tardas, como es tu caso, 2 años, y vas contando cosas. Claro, lo primero que escribiste y que va a ir a la imprenta ahora y que lo mismo la gente, con suerte, va a tener en sus manos el año que viene, ya fue escrito hace 3 años, y cuando es una cosa tan personal o tan introspectiva, ¿no? O tan reflexiva, tú dices, coño, lo podría explicar mejor, o ahora incluso he cambiado de idea, ¿no? Que es Sí, algo tan necesario como, que tú en 2015 dijiste que esto, y es como, sí, he cambiado de opinión. sí. O sea, Creo probablemente es muy complicado eso, ¿eh? Perdona. Eh, eh, probablemente si me pongo a leer el libro ahora, quizá encuentre ideas con las que no estoy de acuerdo. Sí, totalmente. Sí, y esa es la magia, y está, que son fotografías del momento en el que te tocó vivir, que es lo que defendías y era tu verdad en ese momento, pero bueno, para eso están los segundos, terceros y cuartos libros, ¿no? Para decirte y volver ahí a darle pelea, a darle bola. Totalmente. Así que bueno, buena señal ese dejarse un poquito en el tintero, esa cierta ingratitud, creo que es un motor demiúrgico así bastante chulo. Patrick, ¿qué te dirías o qué le dirías al Patrick de 15 años si pudiera leer Locrio Perdido mañana? Pues a ver, lo cierto es que el libro cierra como con un poema justo al Patrick de 15 años. Por eso te digo. Sí, pues al final que tenga paciencia, ¿no? Que al final lo he conseguido. Que al final lo he conseguido. Ujú. Así como más abstracto sería así. Y luego, pues eso, como un mensaje un poco de comprensión, de ahora mismo nada tiene sentido, pero va a tenerlo. Y así, ¿no? Ujú. El ser también un poco esa búsqueda, ¿no? Por ser referente que quizás otras generaciones no tuvimos. Qué importante también Sí, estar sí. ahí y bueno, pues al final son las experiencias que se dan a uno. Me hace como... Me parece bastante curioso, es interesante, como pues muchas veces a la gente más cisetero, cuando tiene, pues eso, 30 o 40 años, es como, bueno, ¿y tu yo de 15 o 20 años qué diría de ti? Y la mayoría de la gente cisetero, o por lo menos una gran alícuota, Chupito, que hoy no lo había dicho, dice, hostia, pues a lo mejor mi yo de 15 años me diría, estás aburguesado, tal, no sé qué, tal. Yo creo que más o menos a toda la gente de LGTB que ha sobrevivido, Sí, sí. o sea, su yo de 15 años le chuparía la genitalia, en plan de, ¡buah, eres la hostia! ¿Sabes? Porque creo que a lo mejor hemos tenido que pasar por procesos tan jodidos y, bueno, yo qué sé, te hace madurar o te hace tener como cierta introspección o cierto concepto de ti misma, que no sé, o sea, mi yo de 15 años diría, o sea, le volaría la cabeza, en plan de, ¡buah, tía! O sea, nunca hubiera concebido estar tan guay, ¿no? No, es que mi yo de 15 años no hubiera concebido que a los 30 siguiera vivo. O sea, eso es así. Sí, es que eso que damos por sentado y que muchas veces es como la propia existencia misma. Eso es. Así que bueno.
está bien reivindicar esos elementos que muchas veces damos por sentado, pero en donde está realmente la magia y donde está pues realmente las bases y los cimientos para poder construir en firme. Y creo que tu proyecto es súper interesante, es muy personal, tiene mucha verdad y sobre todo tiene mucha pasión y talento y súper contenta de, no sé, de aportar nuestro granito de arena también desde aquí. Vamos a hacerte ahí una promo. Eres Locrio Perdido en todas las redes, ¿no? Sin D, lo creo perdido. Perdido. Siempre @locrio_perdido. Síganlo por redes, que creo que ahora en Instagram estás más potente. Sí. Y si quieres hacer alguna promoción, es el momento. La promoción. Bueno, pues comentar que ahora mismo desde Ko-fi podéis haceros con la versión digital. Está a precio libre para intentar que pueda llegar a cuantas más personas mejor. Así que yo agradecidísimo de toda colaboración para ayudarme a compartir, a difundir y demás. Uh-huh. Y me quedaría con otra frase que es uno de los estribillos de las canciones, que dice, no sé mi destino, pero sé que esta es la dirección. Vale. Entonces, me gustaría cerrar con eso, como invitando también a la gente a seguir un poco su intuición, en el sentido de que no siempre uno tiene que saber exactamente hasta dónde quiere llegar o tal. Muchas veces con saber cuál es el siguiente paso que tienes que dar, ya estamos construyendo. Uh-huh. Allá. Entonces como que animo al movimiento, ¿no? Vamos a hacer cosas totalmente. Sí. Caminando se hace camino, que puede parecer muy tautológico, pero es cierto, ¿no? Esta falsa ilusión de tener un plan está muy bien, pero al final lo que importa es un martes a las 11 de la mañana, la cotidianidad, el que haces cada día y qué sano y qué importante, Patrick, y me gusta que cerremos con esto, el hecho de poner las etiquetas a posteriori, de decir, yo voy a hacer algo chulo, yo voy a hacer algo en lo que creo, yo voy a hacer algo que me apasione y apasione al resto. Y a partir de ahí luego le buscaré nombre. Luego lo llamaré White to Flavor, lo llamaré libro o lo llamaré danza interpretativa, pero esto mola, esto aporta algo. Sí. Así que Patrick, gracias por habernos acompañado. Vas a tener suerte, no porque te la merezcas, que te la mereces, sino porque sé que eres un currante y tienes una materia prima que ¿A quién no le va a gustar? a alguien no le va a gustar. Y bueno, pues estaremos por aquí comentando tus éxitos. Aquí tienes tu casa, ahora y siempre. Aplauso ahí para Patrick, autor de Locrio Perdido. ¡Vámonos! Me lo he pasado súper bien. Muchas gracias también a Peña del chat. Y nos vemos prontito, gente, a cuidarse. Chao. Besitos. Chao, chao.